comienza Noticias del Futuro. El primer panorama de actualidad con perspectiva profética. Con la conducción de Guillermo Álamo. Y así arrancamos muy buenas tardes. Esto es Noticias del Futuro, el primer magazine con contenido profético, anunciándote los hechos que tienen en general relevancia, presencia en los medios masivos de comunicación, que anuncian cómo lo que hemos dado en llamar la agenda profética de Dios se cumple en nuestros días. Y esto se puede ver, es algo tangible, es algo visible, es algo que es manifiesto para todas las conciencias despiertas que hay en el mundo. Sabemos que es parte de la obra de Dios, es parte del propósito de Dios para este tiempo, que la gente tome conciencia del tiempo en el que estamos viviendo, de cuál es esta época, qué tiempo nos tocó vivir como seres humanos, y es un tiempo en el que se van a definir muchas de las cosas que Dios sabía que iban a ocurrir. ¿Y por qué anunciamos esto como iglesia? Primero, porque es un mandato de Dios, tenemos que hacerlo así, tenemos que proclamar todo lo que está en la Biblia, en las Escrituras. Y en segundo lugar, porque precisamente cuando sabemos que va a suceder algo que va a ser muy negativo para la mayor parte de las personas, lo humano, lo razonable, lo inspirado por el amor y el interés por tu vida, es avisar de la catástrofe que viene. No quedarnos callados cuando se rompen las compuertas del dique y sabemos que la ciudad en muy breve tiempo va a ser arrasada. Permitime este símil. Así que como cristianos, como iglesia, participamos de la obra de Dios al difundir lo que dicen las páginas de los textos apocalípticos de la Biblia, en especial el último libro de la Biblia, el Apocalipsis de Juan. Así que ese es el sentido por el que nosotros salimos al aire para contarte noticias con relevancia profética. Así que saludamos a todos los que están del otro lado en Logos FM, en el aire de la ciudad de La Plata, también a los que se están conectando por vía streaming en estos momentos en la fanpage Noticias del Futuro, Panorama Profético, y también por supuesto a los que nos siguen en el canal Inminente Final Apocalipsis Explicado. Es un canal de YouTube al que subimos, dentro de unas horas lo vamos a hacer, todo el material de lo que vamos viendo a lo largo del programa. Por supuesto recortamos las canciones y lo que consideramos innecesario, de lo que uno puede decir al aire, saliendo por radio en vivo. Y todo eso lo subimos, como te decimos, a nuestra página de YouTube, Inminente Final Apocalipsis Explicado. La primera novedad llega de parte de las noticias internacionales. Política. Novedades internacionales. Y esto es serio, esto es importante y tiene que ver con esa sección que nosotros a veces abrimos, sobre todo cuando ocurren catástrofes de gran magnitud, y tiene que ver con movimientos de tierra, con sismos, con catástrofes que son de orden telúrico, no tienen que ver con el clima, que muchas veces los especialistas dicen que tiene que ver con causas humanas, ¿no? Que son repercusiones de inconductas de empresas o de personas individuales incluso, que ponen en riesgo la vida, el cauce normal, digamos, de los acontecimientos en el nivel natural. No, esto es telúrico, esto obedece a razones que, como decimos nosotros, habitan en las entrañas mismas del planeta en el que vivimos, la Tierra. Un sismo se produjo en la frontera entre Irán e Irak, dejó más de 450 muertos, más de 7.100 heridos. Fue un sismo de 7,3 en la escala de Richter. Esto ocurrió el 12 de noviembre y queremos dejar constancia. Los sismos son uno de los signos más inequívocos de que los tiempos se aceleran y, como decimos, siempre usando ese antropomorfismo que está en la Biblia, la Tierra es una especie de ser vivo, o Cristo lo compara a un ser vivo, a una mujer que va a dar a luz un nuevo mundo. Pero en medio de ese parto van a suceder un montón de convulsiones en los niveles sociales, políticos, espirituales, pero especialmente, y esta es la señal clave, va a haber muchas catástrofes de este tipo, de orden telúrico, por ejemplo, terremotos y vulcanismo.
Segunda novedad, esta tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con el terrorismo islámico. Ahora Estado Islámico dirige sus amenazas a la Iglesia Católica. Asegura que los cristianos pasaremos una Navidad sangrienta. Las imágenes que colgaron a través de las redes sociales muestran al Vaticano teñido de sangre. Luego de haber amenazado a Lionel Messi y a los que tomen parte de este evento deportivo, ¿no? El Mundial de Rusia 2018, bueno, ahora a la cristiandad le toca su turno de recibir las amenazas de esta clase de gente dedicadas a expandir su credo o a combatir los otros credos por medio de la violencia y del terror. Dudamos mucho que Estado Islámico esté en capacidad de cometer un atentado directamente contra el Vaticano. Pero bueno, su política de hacer estremecer a las naciones la van a seguir empleando hasta saturar. Esta tiene que ver con la geopolítica de la conflictividad, que estamos viendo cada vez más líderes que se engrandecen, que expanden su esfera de acción a través de amenazas, a través de conflictos que a veces son totalmente ficticios, hinchados. En este caso hablamos de Corea del Norte y de la respuesta que le está dando el imperio, este imperio un poco frágil, un poco en crisis, que son los Estados Unidos de América, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos envía 14.000 soldados a la zona del mar de Corea del Norte. Son medidas efectivas, son medidas muy fuertes, muy pregnantes desde la simbología política. Ya no se trata solo de mostrar bíceps, sino que es una especie de preagresión directa por parte del imperio hacia este país díscolo gobernado por este personaje, ¿no? Que tiene este estilo particular, como te digo, de hacer política que se utiliza hoy en día, apelando a gestos y actitudes de creciente violencia. Esto nos interesa sobremanera a los que observamos las profecías y tratamos de detectar en las noticias del día a día los caminos que llevan hacia su cumplimiento, al cumplimiento de las profecías de la Biblia. El Brexit ya tiene fecha fija. Lo anunció la primera ministra de Inglaterra, Theresa May. Será el 29, está bien, la fecha puede decir uno es muy lejana todavía, ¿no? Algunos esperaban un final abrupto incluso en este mismo año, ¿no? 2017, no. 29 de marzo de 2019 es el día de, digamos así, que va a marcar la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea. Es más, establecieron un horario fijo. Va a ser a las 23 horas la salida del Reino Unido respecto de la Comunidad Europea. Dijo Theresa May que no permitirá que los parlamentarios ingleses bloqueen esa decisión ya tomada y ya asumida por el pueblo de Reino Unido en el sentido de salirse de la Comunidad Europea. ¿Qué nos interesa? Nosotros estamos convencidos de que ese constructo político, esa sociedad de naciones, esos Estados Unidos de Europa, que son actualmente la Comunidad Europea, es la base, la plataforma política de ese imperio de 10 naciones que se tiene que levantar, que a su vez va a erigir sobre sí este líder mundial tan maléfico que describe la Biblia, que lo llama con el nombre del anticristo. Así que estamos viendo que esta Europa de 27, 28, 29 Estados miembros empieza a resquebrajarse, empiezan a salirse algunos países que no coinciden exactamente con la visión continentalista de la Comunidad Europea. Este es un país típicamente atlantista, es el país que fundó el atlantismo. Hablamos precisamente del Reino Unido, en especial, en particular, de Inglaterra. Así que empieza a resquebrajarse la Comunidad Europea y esto, créeme que recién, pero recién arranca. Saludamos a Nidia Caranton y a Isaac Rojas, que ya se unieron y están siguiéndonos, en este caso, a través de la fanpage Noticias del Futuro Panorama Profético. Tenemos 3 noticias relacionadas con el cristianismo y con prohibiciones. Empieza a difundirse la atmósfera prohibitiva, la clausura de la posibilidad de que los cristianos sigamos desarrollando nuestras actividades, que son plenamente positivas, son plenamente pacíficas y se proponen el bien y la salvación de todas las personas. Pero este es un sistema que precisamente no comulga con lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en nuestras sociedades. No quieren regeneración, no quieren transformación, no quieren cambios. Hasta la propia virtud y el mismo Dios, el mismo nombre de Jesucristo
empieza a resultar cada vez más odioso a los oídos. Primera noticia entonces, prohíben a anciano leer su Biblia en una acera pública en la ciudad de Tennessee, Estados Unidos. La excusa que presentan es que este hombre estaba infringiendo no sé qué normativas municipales de esta ciudad norteamericana. La realidad es que existe plena defensa de la libre expresión en Estados Unidos. Es como el país campeón de la libre expresión, porque está garantizada por la Constitución. Bueno, como te digo, con excusas de este tipo medio leguleyas, se está empezando a aprisionar la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? Es una de las señales claves de que el Señor va a venir muy, pero muy pronto a buscarnos. Segunda noticia sobre la suerte que los cristianos vamos a correr crecientemente en este mundo dominado cada vez más por un espíritu que no es precisamente el Espíritu Santo de Dios. Activistas LGBTI hacen que la ONU se coloque oficialmente contra los cristianos. Fue un informe preparado por la ONG PromSex. Asegura esta gente que el fundamentalismo religioso, se refieren al cristianismo en particular, tiende a causar un impacto desmesurado sobre los derechos de las mujeres. En general, más en particular, digamos, se refieren al tema del aborto, ¿no? Vos fijate, vamos a desmenuzar un poquito. Fundamentalismo religioso le hace cristianos evangélicos, que somos, ¿qué porcentaje somos respecto de la población mundial? Porque que nos pongan en el blanco a nosotros es muy significativo. No somos ni un 10, ni un 15, ni un 40% de la población mundial. Somos bastante minoritarios, en eso somos sinceros también. Bueno, tiende a causar este fundamentalismo, o sea, nosotros, un impacto desmesurado sobre los derechos de las mujeres, o sea, habla del aborto. Presenta el matar niños como derecho de mujeres. Impacto desmesurado, ¿por qué? Porque somos 2 o 3, somos poquitos los evangélicos. Pero estamos abiertamente, de manera masiva, cuando podemos hacerlo, saliendo a las calles a denunciar la perversidad de matar niños inocentes en el vientre de sus madres. Bueno, esto parece que a alguna gente le resulta extremadamente incómodo y nos quieren poner en contra, vos fíjate que, ¿no? Nos quieren poner en contra ni más ni menos que a la ONU. Así que, como digo, las puertas para los cristianos se tienen que empezar a cerrar y van a empezar a cerrarse. Vamos a pasar a ser cristianos clandestinos alrededor del mundo. Tercera prohibición para los cristianos. Prohíben a Iglesia Evangélica ayudar a personas sin hogar en Malibú, Estados Unidos. Es un hogar, es un comedor para personas sin techo, para homeless, como los dicen por allá, ¿no? Dice que va a tener que detener sus actividades a partir del próximo Día de Acción de Gracias, ya que la municipalidad intervino el hogar. Esto es el típico modus operandi de los estados anticristianos, incluida la Argentina misma, donde han cerrado multitudes de hogares. Primero intervienen, ponen esta clase de asesores, de psicólogos, de interventores y finalmente termina todo en la clausura, o sea, se cierra. Lo consideran un gasto superfluo, como ocurrió acá en Citibel con un hogar de niños. Bueno, esto mismo van a hacer en Malibú, Estados Unidos, y sin ningún lugar a dudas lo están haciendo en muchos países del mundo. A título de asesores meten gente primero de parte del Estado en estos lugares que ayudan a los pobres, a los desheredados, a los huérfanos, en fin, a los sin hogar también. Primero intervienen y después cierran las obras. Argumentan, mira, el argumento de Malibú es espectacular. Argumentan que los cristianos ayudando a los pobres aumentan el número de gente sin hogar. O sea, digamos, al ayudar a los pobres estamos fomentando que haya pobres en las calles. Fomentamos que la gente se vaya a vivir a la calle para poder ayudarlos. Ese es el argumento que presentan para prohibir la obra social de los cristianos, en este caso los metodistas en Estados Unidos. Y así llegamos a nuestra primera pausa musical. Tenemos un montón de novedades más que cumplen el panorama profético de Dios desde nuestro tiempo y hasta el fin. La última carta jugué y del otro lado fue las. Israel, ese reloj profético.
Y saludamos a todos los que nos siguen a través de FM Logos, por supuesto, en el aire de la ciudad de La Plata. También saludamos a los que nos siguen en nuestra fanpage Noticias del Futuro, Apocalipsis Explicado. Perdón, Noticias del Futuro, Panorama Profético. Me confundía con la página de YouTube, con nuestro canal Inminente Final, Apocalipsis Explicado. Así que arrancamos con las novedades relacionadas con Israel. Y la primera tiene esos tintes insólitos que solo pueden tener lugar en la atribulada política internacional. Viste que te contábamos que en Irán, en la frontera con Irak, hubo un terremoto de 7.3, que murieron cerca de 450 personas, hubo cerca de 7.000 heridos, muchas personas se quedaron sin casa, duermen a la intemperie. Bueno, Netanyahu le hizo llegar a Irán su ofrecimiento de ayuda económica y humana para los damnificados por esta catástrofe. ¿Sabes una cosa? Irán dijo: quédense con su ayuda, no la necesitamos. Así que llegan todas las caravanas, todos los pertrechos, todos los insumos que se pueden enviar a Irán, pero eso sí, de parte del pueblo escogido no llega nada. Esto es lisa y llanamente la influencia del odio, de la irracionalidad humana en situaciones como estas, ¿no? Qué negativo puede ser, porque se trata de una situación donde está padeciendo gente, quizá muriendo gente. Israel ofrece su ayuda, pero por una cuestión de odio, de aborrecimiento político, los iraníes se niegan a recibirla. Y bueno, así es la suerte de los pueblos, así son las decisiones de la humanidad y las repercusiones obviamente son lamentables, pero están. El odio influyendo sobre la política y la vida de las personas. La segunda noticia tiene que ver con un atentado terrorista en Gush Etzion, esto es en Israel, ¿no? 2 israelíes fueron heridos, uno de ellos de gravedad. Hasta ahí, bueno, un episodio de terrorismo característico de la zona tan convulsionada de Medio Oriente, ¿no? De la que nosotros hablamos, la consideramos el centro neurálgico de la historia profética de Dios. Esto es así. O sea, indiscutiblemente, hasta un experto secular que no sea cristiano y que no lea la Biblia estaría dispuesto a darnos la razón en cuanto a esto. Bueno, pues te cuento los detalles de esta noticia y de este atentado del que te hablamos. El autor del atentado es un joven de 17 años que con un auto embistió a 2 personas. Una de ellas es un anciano de 70 años en una carretera de Cisjordania. Así que vos fíjate, seguimos hablando de la influencia y de las repercusiones del odio, pero ojo, va a haber odio entre muchos países, entre muchas etnias, entre muchos grupos humanos, pero el odio con mayúsculas se va a dirigir en particular durante los últimos tiempos en contra del pueblo escogido de Dios, Israel. Esto no tiene que ver con un acontecimiento que haya tenido lugar durante las últimas horas, sino con una situación que puede gatillarse, detonarse, ocurrir, ¿por qué no?, en nuestros días. Te la voy a formular en modo de pregunta para que vos pienses y saques tus propias conclusiones. ¿Sabías que Israel tiene preparadas piedra sobre piedra todos los materiales, cada una de las piedras que piensan utilizar en la construcción del tercer templo de Jerusalén? Tienen todo esto copiado no lejos de la explanada de las mezquitas, como la llaman los árabes, de la explanada del templo, como la llaman los propios hebreos. Está todo el material, y no solo está todo el material, sino que también tienen el mobiliario, tienen la ropa que van a usar los sacerdotes, tienen los incensarios, tienen incluso la menorá, el candelero de 7 brazos de oro macizo, exhibiéndolo en la misma explanada del templo, debajo de un vidrio, de esos vidrios blindados que hay, ¿no? O sea, públicamente te están diciendo que esto va a ser así, que tienen una intención decidida de construir el tercer templo de Jerusalén.
Ellos dicen, o sea, esto está en la Biblia, ¿no?, que se va a montar piedra sobre piedra, seguramente con alguna pluma, con alguno de estos artilugios que hoy se pueden usar, pero la orden bíblica es que se haga esto sin que haya un solo golpe de cincel, que sea roca virgen, en honor, en servicio de Jehová, de Yahvé, el Dios bíblico. Así que no va a haber un solo martillazo, no tiene que haber un solo ruido en lo que va a ser durante corto tiempo, porque va a durar solo 3 años y medio la casa de Dios, el templo en honor al Dios de Israel. Así que ya tienen todo listo. ¿Qué están esperando los hebreos para que todo ese material se transforme en el modelo terminado? Que estén preparadas las condiciones políticas y espirituales, que todo esté dado. La pregunta, por supuesto, que nos hacemos desde nuestro programa es: ¿llegaremos como generación a ver estos acontecimientos? ¿Llegaremos a ver cómo se erige el tercer templo de Jerusalén? ¿Llegaremos como iglesia? ¿Tendremos la ocasión como iglesia de contemplar que se empieza a construir el tercer templo de Jerusalén? Son enigmas que ya tienen que ver con la interpretación de textos bíblicos que vamos a ver juntos algún día, pero no te quepa ninguna duda que esta generación que está pisando el mundo, creyentes o no creyentes, va a tener algo que ver con estos acontecimientos. Acá nos pregunta, y eso está buenísimo, que pueda haber feedback en tiempo real. Y el arca pregunta, el arca del pacto. Ese es el gran misterio. Se dice que los judíos están en estos momentos quizá resguardando en algún lugar secreto el arca del pacto, que era un mueble que contenía el templo de Jerusalén detrás de una cortina donde solo ingresaba el sumo sacerdote una vez al año. Era un lugar secreto, digamos, donde estaba este mueble, el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaban, en su tiempo, la copia de los 10 mandamientos que escribió Moisés, dictados por Dios directamente, estaba un pedacito de maná y estaba la vara florecida de Aarón, indicando el sacerdocio levantado por Dios, no la autoridad de Dios, la ley de Dios y la provisión sobrenatural, el maná dado por Dios durante los 40 años que los israelitas pasaron en el desierto. A los que formulan esta clase de preguntas o se entusiasman como la masonería o como Indiana Jones, que es un símbolo de la acción de la masonería, de la búsqueda del arca del pacto, yo les respondería con un simple interrogante. El segundo templo, el templo post-exilio en Babilonia, el templo que visitó Jesús personalmente, no tenía arca. No tenía arca y sin embargo funcionaba. Y Jesús lo visitó, incluso la gloria de ese templo fue muy superior a la del templo salomónico, porque el Hijo mismo de Dios pisó ese templo. Entonces, no sé si cabe llegar tan a fondo en nuestras dudas o en nuestra curiosidad acerca de si habrá o no un arca del pacto escondida en algún misterioso pasadizo o en Egipto o en alguna parte del mundo, quizá en el subsuelo mismo de donde debería estar el tercer templo de Jerusalén. Mi opinión personal es que el arca del pacto fue destruida. Entonces hay un modelo del arca del pacto que está en el cielo y es al que se refiere Apocalipsis. Yo creo que el tercer templo de Jerusalén no incluirá arca del pacto. Opinión personal, por supuesto. Puede que los otros sean los que tengan la razón, me puedo equivocar en esto, pero bueno, esta es la opinión que tengo yo personalmente. Y así llegamos a nuestra segunda pausa musical. Ya volvemos. Movidas espirituales. La verdad y la mentira ante su batalla final. Y hoy quería tocar un tema que me resulta particularísimamente incómodo, porque vamos a hablar de temas que le acontecen a cristianos, a personas
que como nosotros profesan la fe en Jesucristo, que creen en los evangelios, que leen diariamente la Biblia, que hablan con Dios, se comunican con Dios, tienen una relación en muchos casos viviente con Dios, pero que están incurriendo en algunas situaciones, en algunas opciones morales que de ninguna manera nos parecen justificables y que además son un testimonio que está circulando a lo largo del mundo. Primera noticia incomodísima, pero que me parece que hay que mencionar. Con armas en el púlpito, así la titulamos. Pastores estadounidenses, a fin de evitar más atentados como el de Texas de hace un par de semanas, se preparan en defensa personal, en artes marciales, se proveen de armas, de municiones. Incluso hay una frase que acuñaron que me parece terrorífica, me da escalofríos. Dice: nuestra oración es gloria a Dios y páseme munición. La verdad es muy difícil entender que tantos cristianos, porque parece que no son pocos los que están tomando esta clase de cursos y aprovisionándose de esta clase de elementos que no representan en absoluto al Espíritu de Dios ni a la obra de la cruz de Jesucristo. Bueno, esto está ocurriendo en Estados Unidos, que es una sociedad muy particular en cuanto a este tema de la tenencia de armas, en cuanto a la naturalización, digamos así, de cierto nivel de violencia. Nos parece, como te decimos, terrorífico y repudiable por donde lo mires. El cristiano tiene que ser manso, tiene que estar como ovejas al matadero. Así son los cristianos y así fue Jesús. Nosotros debemos seguir nuestro modelo Jesucristo, de ninguna manera hacer nada que agreda o que ponga en riesgo el físico de nadie. O sea, alguien me dice, entonces es ilegal defenderse. Yo te digo, mirá, usá un chaleco antibalas, no sé, aprendé cómo escapar, no sé, construirte un refugio, no sé, poner un blindex adelante del púlpito, no sé, hay un montón de medidas de precaución que se pueden tomar sin agredir a nadie y sin tener que abrir fuego contra la vida de nadie. El cristiano está para avanzar con el amor y la predicación de la palabra de Dios. Así que todo esto que se está haciendo en Estados Unidos, buena parte de ello nos parece, la verdad, un síntoma espiritual muy inquietante en cuanto a la situación que están viviendo en su relación con Dios muchos de estos hermanos del sur de Estados Unidos. La maldad es contagiosa, el odio prende más fácil que el amor, la carnalidad es más fuerte humanamente hablando que la espiritualidad. Hay que hacer un gran esfuerzo para mantenerse en los conceptos y en los valores de Dios. Segunda noticia, la vamos a titular para no poner directamente los nombres sobre la mesa: el aborto y cierta mega iglesia de Estados Unidos y Australia. Le preguntaron en un programa de televisión a uno de estos ministros de la filial que tiene en Nueva York, esta mega iglesia, qué pensaba del aborto, de la legalización del aborto, de las mujeres que se practicaban abortos. Su respuesta fue: hay que ver la situación de la madre que toma la decisión de abortar antes de formular una opinión. Eso es un movimiento que espiritualmente a lo largo de los tiempos se llamó ética de situación. Ya tiene varias décadas de vida esto. Empieza por los años 20, los años 30 y se difundió enseguida en la cristiandad decadente de comienzos del siglo XX. La idea es que más o menos el fin justifica los medios. Si uno tiene un buen fin, entonces las acciones que uno haga, aunque sean incorrectas desde lo ético, son comprensibles en cierta forma. Eso dice este hombre de una mega iglesia. ¿Por qué lo dice? Porque el canon moral se empieza a correr en muchas de estas congregaciones, que, insistimos, para nuestro gusto siguen siendo predominantemente cristianos. No es que sean comunidades de Satanás, digamos, pero se están carnalizando, se están entregando valores que son eternos, están negociando, digamos, con el mundo para obtener popularidad. No sabemos si lo hacen guiado por qué intención, no nos interesa saber si es codicia, si es vanidad, si es miedo a sufrir el rechazo de los demás. Lo importante es ver la carnalización y cómo se diluye, cómo se vuelve light todo el discurso de las iglesias, para quedar bien con un mundo que está y que precisamente nos están trayendo a discutir sobre la legalidad de matar niños. Nos parece una auténtica calamidad espiritual de parte de la iglesia que acepten abrir el diálogo y que digan, y según, ¿el aborto está bien o mal? Según qué casos. Por supuesto que el aborto está siempre mal, porque asesinar a un niño inocente en el vientre de su madre está mal, lisa y llanamente.
Apocalipsis explicado. Dios le quita el velo al futuro del mundo. Y ahora sí, saliendo de nuevo al aire de Logos FM 92.3, también en nuestra fanpage Noticias del Futuro, Panorama Profético, y luego en pocas horas vamos a estar también en inminente final Apocalipsis Explicado, nuestro canal de YouTube. Vamos a hablar de el capítulo 3 de Apocalipsis. Nos había quedado un restito del capítulo 2 que también vamos a concluir hoy. Recapitulando, el apóstol de Jesucristo, estaba preso en la isla de Patmos y desde allí se le aparece Jesucristo resucitado, transfigurado, y le encarga que le dé 7 cartas a cada una de 7 iglesias. Cartas que van dirigidas en especial a mensajeros, mal traducido por algunas Biblias medio clásicas, ¿no? Biblias que amo, que me encantan, pero bueno, en eso se equivocan. Mensajeros, no ángeles, mensajeros, pastores, obispos, encargados de cada una de las iglesias. Bueno, esas cartas tienen en general mezcla de reprensiones y de elogios, de advertencias y de promesas. Hay solo 2 cartas en las que no hay ni advertencias ni reprensiones, que son la carta a la iglesia de Esmirna y la carta a la iglesia de Filadelfia que vamos a ver hoy. Hablamos también de los significados de los nombres de cada una de las 7 iglesias. Decíamos que Éfeso quiere decir regalo o también deseada o deseable. Esmirna tiene que ver con la mirra, con el sacrificio, con la muerte, con el martirio que muchos cristianos de esa iglesia padecerían o padecerán. Pérgamo es una iglesia que quiere decir elevación, también quiere decir bien casada, y nos restaban Tiatira. Vamos a arrancar con la primera iglesia que nos restaba, que es la iglesia de Tiatira del capítulo 2 de Apocalipsis. Quiere decir, en este caso la palabra Tiatira en griego, sacrificio incesante o también sacrificio aromático. Jesús se presenta como alguien que tiene los ojos como llama de fuego, o sea que él prueba, que él conoce a cada una de las iglesias hasta en su intimidad más profunda. Él sabe lo que nosotros sentimos, pensamos y realmente nos proponemos al hacer lo que hacemos sobre esta tierra. También dice que tiene los pies como bronce bruñido. Jesús es santo, perfecto y puro. Lo fue durante su paso por la tierra y ahora lo es de un modo glorificado. Esta iglesia de Tiatira creció, se expandió, hace cosas mucho mejores que tiempo atrás, le dice Jesús, pero tiene un problema, que se llama tolerancia excesiva al pecado. Hay un personaje que aparece en la carta de esta iglesia, que es Jezabel, un personaje simbólico como Balaam en el caso de la iglesia de la que hablábamos antes. Pero en este caso Jezabel es un poquito más dark que el Balaam que aparece en el capítulo 2 de Apocalipsis. Porque practica, además de la fornicación y la idolatría, que decíamos que son los 2 principales riesgos de la cristiandad y de los fieles de Dios, de los piadosos de Dios de todos los tiempos, se agrega un toque de ocultismo. Jesús da a entender que él ama a Jezabel y que le da tiempo ¿para qué? Para que cambie de actitud, para que se arrepienta de sus pecados. También anticipa que va a recibir un fuerte castigo por lo que está haciendo ella y los que siguen tras ella. Habla de una enfermedad mortal con la que serán heridos. Así que va a ser un castigo que va a tener un renombre muy expandido entre las iglesias del mundo. Pero como te decíamos, tiene un toque dark adicional esta iglesia de Tiatira a la que se dirige la carta en Apocalipsis. Se habla de los que practican las profundidades de Satanás, que quieren conocer más de lo que Dios permite o quiere que nosotros conozcamos sobre el inframundo, sobre el mundo de los ángeles caídos, de los demonios y del propio Satanás. Esto se llama ocultismo y hechicería en la Biblia y es severamente condenado. No hay ninguna manera de que Dios admita que tengamos más conocimiento que el que Él nos manifestó a través de las páginas de la Biblia. Y esto es uno de los peligros que tiene la doctrina de la guerra espiritual, que a veces se desvía en demasía hacia precisamente la dirección del ocultismo y de averiguar más de lo que Dios quiere revelarnos. A los demás que están en Tiatira, dice Jesús, no les pide que se cambien de iglesia. Esto es interesante. Dios nunca le pide a ninguno de los integrantes de las 7 iglesias que se vayan. Les dice que cambien ellos de actitud.
Dice que se mantengan apartados del pecado, que no participen en las obras de Jezabel, esta profetisa, ni de sus seguidores. Dice, no les impondré ninguna nueva carga. Y hay una promesa, además de todas las advertencias a Jezabel y a sus seguidores, hay una promesa. Dice que al que venza, al que se mantenga fiel hasta el fin, él le va a dar autoridad sobre las naciones. Dice que le va a dar también la estrella de la mañana y dice que las naciones serán quebradas como pieza de alfarería por los que triunfen junto con Jesucristo. ¿Sabés qué son estos? Esto habla del Salmo 2, ¿no? Son atributos, son funciones y son poderes que corresponden a Jesús. Atributos mesiánicos. Los cristianos que venzamos y que sigamos hasta el fin, vamos a participar de muchos atributos que actualmente tiene Jesucristo. Pasamos directamente al capítulo 3 de Apocalipsis y ahí aparece la carta a la iglesia de Sardis, que quiere decir los que salieron, es una de las posibles traducciones. Otra posible traducción, recobro, y una tercera posible traducción, canto de júbilo. Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, o sea, las 7 iglesias. Esta iglesia de Sardis tiene una particularidad, y es que espiritualmente se durmió, murió espiritualmente, se dejó embaucar y robar la espiritualidad de parte de Satanás. Hay una advertencia de entrada dada por Jesús, y es que Él vendrá de repente cuando no espera a la gente de Sardis, y su venida va a ser en son de juicio, no en son de recompensa. Esto alude, es la primera mención que aparece en el libro de Apocalipsis, al rapto de la iglesia. No todas las personas que están en el mundo morirán. Algunas personas no morirán, sino que serán llevadas por Cristo durante el transcurso de sus vidas de manera masiva. Los cristianos vamos a ser llevados, y a esto se llama en la Biblia el rapto de la iglesia. Ese rapto va a ser un momento inesperado, por eso a los de Sardis se les dice cuidado que ustedes no saben cuándo voy a venir yo. Y a los que están bien dice, guarda lo que recibiste. Habla también de vestiduras blancas, de la necesidad de una santificación permanente en la vida de los cristianos, de no dormirse, de no dejarse llevar por las cosas, por las propuestas de las que constantemente este mundo nos rodea. También dice que seremos premiados los que perseveremos con eternas vestiduras blancas. Las ropas blancas significan santidad, significan pureza, pero también en el contexto de la antigüedad, llevar ropas blancas era sinónimo de triunfo, de fiesta. Eso era llevar ropas blancas. Y una promesa adicional interesantísima, dice Jesús, no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Sabes qué indica esto? No solo que vamos a ser salvos, sino que es posible que muchas personas cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, si se portan mal y se dejan estar y se dejan dormir espiritualmente, un día sean borrados de ese libro que garantiza nuestra salvación. ¡Ojo! Tercera iglesia, esta es la iglesia que todos los cristianos aspiramos a ser y que ojalá podamos ser durante nuestro paso por este mundo. Filadelfia, quiere decir en griego amor fraternal. Esta iglesia es débil, es chiquitita, es anónima, está ante el mundo, es oscura, no la conoce nadie, esa es la realidad. Pero Jesús ve lo especial que tiene Filadelfia. Se mantuvo firme a pesar de su debilidad y de su poca capacidad comunicacional, podría decir alguno. Sí, pero fiel de corazón, fiel en el servicio, fiel en el interés por los perdidos. Fiel y firme en el amor de Jesucristo hacia todas las personas. Hay una mención interesante a los judíos incrédulos, a los que se los llama sinagoga de Satanás. Así se llama a los judíos que no doblan sus rodillas ante el amor de Dios. Así que se exhorta a esta iglesia débil de Filadelfia, del capítulo 3 de Apocalipsis, a que sea paciente, y a los que sean pacientes se les promete que se van a salvar de la gran tribulación. Lo que decíamos sobre el rapto de la iglesia. Los cristianos no pasaremos por los eventos más trágicos y más horrendos que se mencionan en Apocalipsis, sino que vamos a ser sacados fuera. Esto dice el texto griego. Los que retengan la palabra de mi paciencia, yo los sacaré fuera de la hora de la prueba, de la gran tribulación que viene sobre los habitantes del mundo. Así que dice, retén lo que tienes para que ninguno pueda tomar tu corona. Otra vez, el nombre escrito en el libro de la vida de cada uno de nosotros puede ser borrado. La corona de la salvación puede ser tomada. Otra promesa adicional que le pone Jesucristo a esta iglesia fiel, esta iglesia pequeñita, esta iglesia humilde,
que no era valorada por el mundo o que no será valorada por el mundo. El que venza será columna en el templo de Dios. ¿Qué es esto de ser columna? Los césares y los antiguos romanos usaban las columnas votivas, donde iban los nombres de algún emperador, de algún cónsul, de alguna persona relevante del mundo antiguo. Eran columnas votivas, eran emblema de gloria y de notoriedad. Bueno, en el templo de Dios que va a haber en el mundo futuro, Dios va a escribir sobre cada columna el nombre del que venza, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre nuevo de Jesucristo. Entonces va a haber una comunión total y completa entre nosotros y Dios, y una permanencia en el centro mismo de la comunión con Dios. Esta es una promesa hecha a los que se atrevan a ser fieles a la palabra de Dios hasta el final. Y vamos a la última iglesia del capítulo 3 de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, la iglesia que todos deseamos no llegar a ser. Esta iglesia que es emblema, símbolo, arquetipo de la tibieza, del poco compromiso espiritual con las cosas de Dios. Bueno, la Odisea en griego en principio quiere decir, o puede leerse como justicia del pueblo, o pueblo del juicio, o también juicio de las naciones. En todo caso, está relacionado con el juicio, con la ira de Dios. O sea, no es una iglesia que sea valorada delante de los ojos de Dios. En principio, te decíamos, es una iglesia tibia. Ante el mundo es brillante, es opulenta, tiene todo, es culta, es autoconfiada, le va bien en todo, no, la mar en coche, no tiene nada que desear esta iglesia. Se siente llena, tiene la barriga espiritual llena, digamos, y así se siente, está ultra confiada en sí misma. La Odisea era una ciudad comercial, era muy famosa por el comercio de ungüentos, de colirios para curar la visión en el mundo antiguo. Por eso Jesús menciona algo de esto, ¿no? Era una ciudad rica de mundo, pero era pobre de Cristo. La espiritualidad de la iglesia de la Odisea era horrendamente mediocre. Era gente carnal, que se sentían cristianos, y para cómo les iba bien. O sea, se sentían cristianos y les iba bien. Ergo, más cristianos imposibles se sentían ellos. Y Jesús le dice, ustedes no ven lo que están viviendo. Ustedes no se dan cuenta de la desnudez y de la penuria absoluta en la que están viviendo delante de mis ojos. Y Jesús dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Él llama al celo y al arrepentimiento a la iglesia de la Odisea. Te digo, tiene toda la pinta esta iglesia de la Odisea de ser una iglesia liberal, una iglesia light, una iglesia flojita que quiere precisamente, que anhela afanosamente tener una buena imagen de cara a este mundo perdido. ¿Y qué le dice Jesús? Que Él va a golpear a la puerta de cada uno de los corazones para que abran y se arrepientan de su mala actitud. Promesa adicional que hace Jesucristo: al que venza, le dices, le daré que se siente en mi trono, como el Padre me dio que me siente en su trono. Hablábamos de que vamos a participar de algunos atributos de Jesucristo. Sí, también vamos a participar de sentarnos en el mismo trono de Jesucristo si vencemos, esto es, si perseveramos en la fe de Jesucristo, pese a las circunstancias adversas que, créeme de todo corazón lo que te digo, van a venir las circunstancias adversas sobre la iglesia. La hora de la prueba sobre la iglesia va a venir. No es el apocalipsis, es principio de dolores, pero las cosas no nos van a ser tan fáciles a los que profesamos la fe de Jesucristo en un mundo que crecientemente vive y profesa todo lo opuesto a lo que nosotros sentimos y vivimos. Pequeña porción para las lecturas que admiten estas cartas a los 7 mensajeros, a los 7 pastores o líderes de las iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Hay básicamente 4 lecturas. Hay una lectura que considera que esto ocurrió todo en el pasado, que fueron iglesias históricas. Hay otra lectura que dice que son todos símbolos de cosas que te pueden ocurrir a vos o a mí. O sea, es una lectura idealizante, digamos. Considera que son metáforas, alegorías de cosas que nos pueden ocurrir.
Hay una tercera lectura que es la lectura historicista, que es la que practican algunos grupos religiosos, que dicen que son las eras de la iglesia, empezando por Éfeso y terminando por la Odisea. Incluso hay otras lecturas que hacen la lectura inversa. La Odisea sería el comienzo y la primera de todas, Éfeso, sería al final de los tiempos. En fin, es muy variado, muy variopinto, muy polémico esto de leer como un cronograma las 7 iglesias. Pero en fin, está la lectura futurista que asegura que son 7 iglesias o 7 modelos espirituales que se van a cumplir en el tiempo previo a esto que te decimos, la venida de Jesucristo, el rapto de la iglesia, cuando Jesús se lleve a los suyos y para este mundo empiece esa cuenta regresiva que se narra más en particular en el Apocalipsis. Yo personalmente me inclino por la lectura futurista, porque siento que esas 7 iglesias nos hablan a todos nosotros de problemas, de desafíos que afrontamos como pueblo de Dios en este mundo. Así que nosotros, cualquiera de nosotros, podemos ser parte de cualquiera de estas 7 iglesias de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Así que a tener cuidado, la iglesia somos nosotros. No es que estamos en una iglesia, somos la iglesia. No es una institución la iglesia. Los cristianos somos la iglesia. No es un templo la iglesia. Somos la iglesia. Entonces a nosotros nos puede hablar cada una de estas advertencias, reprensiones y por supuesto también las promesas y las garantías que nos da Dios de ser salvos si observamos todo lo que Él pide de nosotros en su gran amor. Saludamos a los que están del otro lado y nos tuvieron paciencia hoy con algunos inconvenientes que tuvimos, pero que solucionamos enseguidísima. Isaac Rojas, que hoy nos saludó. También tenemos Ramsés Vargas Rojas, se está comunicando también con nosotros. Hola Ramsés. Y Nidia, a ver si se abre, Nidia Carantón también nos estuvo escuchando y puso su me gusta a nuestra publicación. Estamos saliendo, te cuento, por la fanpage Noticias del Futuro, Panorama Profético, y por supuesto a los que nos siguen a través de Logos FM en el aire de la ciudad de La Plata. Enviamos nuestros saludos como siempre a Matías Arceu, a Vicky Huerta, que hoy se comunicaron con nosotros, estaban haciendo un par de diligencias por acá. Un saludo a todos ustedes. A Juan Vicente, mandamos un saludo, a Roque González, a Manu Merlo, si estás del otro lado, saludos Manu, también a Iván González y a todos los que siempre nos siguen y nos hacen llegar su presencia y sus inquietudes. Un saludo para todos ustedes. ¿Quién te habla? Guillermo Álamo, en la operación técnica y musical, Santi Martínez. No te olvides que todo lo que charlamos acá, lo que hablamos por este sitio, después lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube que se llama Inminente Final Apocalipsis Explicado. Así se llama nuestro canal de YouTube. En cuanto a nosotros, nos encontramos, Dios mediante, el próximo sábado a las 17 horas por este mismo lugar, por esta misma frecuencia, para hablarte de las noticias que cumplen el panorama profético de Dios. Muchas bendiciones. Nos vemos.